Hoy en Latinoamérica el futuro es incierto, pero donde otros ven incertidumbre, nosotros vemos oportunidades. Oportunidades infinitas, pero que solo existen si hay alguien para tomarlas. Hoy las comunidades cripto de Latinoamérica están listas para dar el siguiente paso. Hoy nace Mexo. Llegamos para cambiar las reglas del juego en Latinoamérica. Con Mexo puedes comprar, vender y tradear activos digitales como un pro. Tenemos el kit de herramientas más completo del mercado para llevar tu forma de tradear al siguiente nivel. Realiza spot trading, contract trading y aprovecha los beneficios de nuestro P2P Marketplace desde tu laptop o celular. También puedes expandir tus conocimientos en Mexo Academy. En nuestra plataforma puedes operar con altos volúmenes de transacción y una amplia gama de criptomonedas para tradear con una profundidad de mercado global nunca antes vista en Latinoamérica. Estándares de seguridad de clase mundial, transacciones sin preocupaciones. Mexo es una plataforma centrada en ti y en tu forma de crecer. Estamos aquí 24 horas al día, los 365 días al año. Toma el control de tus oportunidades. Es una nueva era, no hay límites. Mexo está aquí para llevarte a un mejor futuro. Con Mexo, el futuro está en tus manos. Pues qué tal amigos, ¿cómo están? Yo soy Javier y una vez más estamos aquí en los martes a través de todas las páginas de Mexo. Ya lo saben, síganos, tenemos gran contenido. Todos los días estamos posteando cosas bien interesantes. No solamente yo, sino todos los embajadores. Les mando un gran saludo a todos. Y por supuesto a Belém, a Itzel, etcétera. Muchísimas gracias. Y bueno, pues precisamente alguien por ahí nos decía que deberíamos de hacer estos videos más cortos. Por lo tanto, este video solamente durará 3 horas. No, no es cierto. Por lo mismo, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y compacto que se pueda, porque la idea no es aburrirlos aquí con un super mega choro, sino la verdad lo que queremos es que tengan más herramientas para poder hacer trading. Creo que Mexo es una gran plataforma. Ya hemos visto todas las grandes posibilidades que se tiene. Pues como ya lo saben, está el grid trading, donde, bueno, no necesitamos hacer mucho más que analizar un poco la tendencia del mercado para poder hacer trading. Pero por supuesto también podemos hacer trading en spot, que significa compra y venta de activos. Y también podemos hacer contratos, o como se le conoce por ahí en el mundo cripto, que pues podemos hacer futuros, que básicamente ahí no se compra, simplemente le apuestas y tú decides el porcentaje de apalancamiento. Por ahí ya tengo 3 videos que se llaman ¿Cómo hacer $100 con solo $5 de inversión? Síganlos, váyanlos a ver, la verdad está bastante interesante. Y bueno, el día de hoy les quiero platicar, ya que estamos en marzo. Marzo va a ser el mes de los indicadores, porque creo que parte de nuestra estrategia es ver qué indicadores nos acomodan más. Por supuesto, hay a quien le acomodan las EMAs, hay a quien le acomodan las bandas de Bollinger, hay a quien le acomodan las divergencias, hay a quien le acomodan el RSI, hay a quien le acomoda usar el MACD, hay a quien le acomoda cientos de estrategias. Dicen por ahí que los indicadores se usaron para que la gente se sienta más confiada y de esta manera pueda perder más fácil. Pero yo honestamente, desde mi muy particular punto de vista y desde mi perspectiva como trader, creo que algo bien interesante es que los indicadores siempre nos dan un montón de herramientas en el momento de decidir si entrar o no entrar al mercado, si entrar a la larga o entrar en long o entrar en short, o cuando el precio va cayendo. Y bueno, como ya decía al principio, pues cada quien se podrá dar una idea de qué indicadores son los que más les acomodan. Y efectivamente, no se les olvide seguirnos en todas las plataformas, en todas las redes. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Desde donde sea que nos estés viendo, por favor, dale un like, comparte esto para que lleguemos a mucha más gente. Y como ya les decía, hay por ahí algunos videos de cómo acceder a la plataforma de Mexo y comenzar a hacer trading. Pero el día de hoy les quiero platicar de un tema bastante interesante. Déjenme compartir rápidamente mi pantalla para que se den una idea de lo que les quiero mostrar. Miren. Listo. Pues ahí ya se puede ver mi pantalla. Y como dice aquí, básicamente es platicar acerca de los indicadores. Tú sabes qué es una divergencia, sabes cómo detectarlas.
La verdad es que en este tiempo que he estado mucho más metido en el tema del trading, me he dado cuenta que hay cosas como estas que, por ejemplo, mucha gente no la toma en cuenta. Simplemente, pues toman en cuenta tal vez las velas, tal vez algunos indicadores, pero creo que algo bien interesante es analizar el tema de las divergencias. Simplemente, el día de ayer, antier, entré a una operación en Bitcoin en un gráfico de 4 horas gracias a que encontré una divergencia alcista y efectivamente subió bastante el precio de 43,000 a 50,000, así que subió $7,000 el precio gracias a poder ver una divergencia. Entonces, vamos a pasar aquí con esta pantalla. Quiero que vean lo que dice en la pantalla. Dice, ¿qué es una divergencia? Básicamente, la divergencia es cuando el precio de un activo se mueve hacia arriba. Normalmente, el tema de los indicadores, hay algo que se le conoce en inglés como lagging indicators o indicadores de retraso. Lo que significa es que si el precio sube, automáticamente el indicador lo va siguiendo. Pero hay algunos tipos de indicadores que se llaman osciladores, como el MACD, como el RSI, etc. Entonces, dicho eso, cuando el precio se mueve hacia arriba, como decía, normalmente el precio, el indicador también se mueve hacia arriba. Pero hay veces en las que el precio se mueve hacia arriba y el indicador se mueve hacia abajo, con lo cual estamos generando esto, que básicamente es hacer una divergencia. Una divergencia, no en el término de trading, sino en el términos coloquiales, significa cuando dos corrientes van en sentido contrario. Que precisamente vista en el trading, pues como dice ahí, se ve una discrepancia entre el precio y el indicador. A esta discrepancia visual se le conoce como no confirmación o, como ya decía, se le conoce como divergencia. Como podemos ver en el dibujo que en este momento nos aparece en pantalla, vemos que por la parte de arriba el precio está haciendo un máximo y luego tuvo un alto más alto. Es decir, el precio vino por aquí y tuvo un alto más alto. Sin embargo, el indicador nos está mostrando lo contrario. Tuvo un alto y luego tuvo un alto más bajo, con lo cual pues está creando en ese caso una divergencia. Ahorita entraremos a ver qué tipo de divergencia es. Así que, como ya decía, pues básicamente hay dos tipos de divergencias: las reales y las ocultas. La única diferencia o la gran diferencia que existen es que las divergencias reales nos muestran un cambio de tendencia, ya sea global o un cambio de tendencia en el corto periodo. Significa que viene el precio. Si es una divergencia alcista, pues el precio viene hacia abajo y de pronto cuando entra la divergencia alcista, pues el precio sube. Y si tuviéramos una divergencia bajista, tenemos que la tendencia es positiva o la tendencia es alcista y en un momento el precio baja. Esas son las divergencias reales, ya sea para arriba o para abajo, pero también existen las divergencias ocultas o de continuación del movimiento existente. Esto significa que si tenemos una divergencia oculta alcista, tenemos una tendencia alcista, se hace un pequeño retroceso para seguir subiendo y entonces es un patrón de continuación alcista. Y si tuviéramos una divergencia oculta bajista, pues tendríamos una divergencia de continuación bajista. Como ya decía, estos dos tipos de divergencias, pues hay que saber identificarlas. Ahorita vamos a ver precisamente los patrones y, como ya decía, las primeras, las reales, son las que nos indican un posible cambio de tendencia y las ocultas nos indican continuación del movimiento. También algo bien interesante para qué nos puede servir, en el caso de esta gráfica que estamos viendo en pantalla, pues básicamente nos van a servir para poder encontrar cuál va a ser el máximo al que puede llegar el precio y el mínimo al que puede llegar el precio. Muchas veces, cuando estamos ahí en los grupos de embajadores o en los grupos de Mexo, ya sea Telegram, Discord, etcétera, cuando el precio está cayendo hay quien pregunta, ¿ya dejará de bajar? ¿Ya puedo comprar? ¿Ya entro? ¿No entro? Pues una muy buena forma de poder identificar este tipo de caídas o de subidas es a través de divergencias. Como dice ahí, tratar de vender lo más arriba posible y tratar de comprar lo más abajo posible. Es decir, comprar cerca del piso y vender cerca del techo, que es básicamente lo que estamos viendo
ahí en la pantalla. Como ya decía, en las divergencias regulares tenemos dos patrones. El primero, que es una divergencia bajista, regular o real, como se le conoce, pues es básicamente, como ya les decía, cuando tenemos una tendencia alcista, el precio está haciendo máximos. Como ven, ahí en esta rayita azul que vemos en la parte de arriba, que la podemos ver aquí, estamos viendo que aquí tenemos un alto y aquí tenemos un alto más alto, con lo cual lo que nos está diciendo en este momento es que hay una tendencia alcista, pero el indicador no confirma esa misma tendencia y como vemos aquí, el indicador lo que nos está diciendo es que tiene un alto y luego tiene un alto más bajo, con lo cual se hace una divergencia y como vemos, el resultado de esa divergencia es una caída, ¿no? Básicamente estamos viendo un alto más alto, un alto todavía más alto y al tocar este punto pues va a tener una caída. Como dice ahí, el indicador no registró nuevos máximos, al contrario, de un máximo digamos que bajó y por lo tanto se hace esta pequeña divergencia. Y como ya decíamos, esto puede indicar que puede ser un cambio de tendencia o simplemente es un cambio en el movimiento actual. Por supuesto, algo bien importante, que aunque lo mencionaré un poco más tarde, pero algo bien importante es que entre mayor sea la temporalidad en el que estamos analizando este tipo de gráficas, pues el resultado es mucho más preciso. Significa que si esto lo vemos en gráfico de un minuto, probablemente la divergencia no se ejecute, probablemente la divergencia no ocurra, tal vez en uno de 5 tampoco, tal vez en uno de 15, pero si lo vemos en un gráfico de 4 horas, de un día semanal, por lo menos una hora, es bastante certero el resultado de estos indicadores, ¿no? Ahora, como ya decía, el segundo patrón, precisamente de la divergencia real, pues es precisamente una divergencia alcista. Como podemos ver aquí, lo que está teniendo el precio, pues es un bajo y luego tenemos un bajo más bajo. Y el indicador, los indicadores, lo que nos está diciendo es que tenemos un bajo y luego tenemos un bajo más alto. Entonces esto, como ya decía, pues nos da precisamente de nuevo esa divergencia, solo que de manera contraria. En el caso anterior, lo que nos estaba diciendo es que el precio iba a tener una caída y en este caso lo que nos dice es que el precio va a tener una subida. Como dice aquí, analizando el precio, vemos que el precio se desplomó de manera bastante agresiva en busca de nuevos mínimos. Este es un movimiento no confirmado por el indicador, que no registró nuevos mínimos, sino por el contrario. Como vemos aquí en esta gráfica, básicamente lo que está haciendo el precio es esto. Está cayendo para tener un bajo, tiene un pequeño retroceso y vuelve a bajar. Algo que es bien importante, bien importante que no se nos tiene que olvidar, es que el precio no es lineal. Es decir, el precio nunca va ni así ni así. El precio siempre va a tener retrocesos e impulsos. Siempre, en cualquier movimiento, en cualquier tendencia. Por lo tanto, yo les explicaba en mi video de cómo ganar $100 con solo 5 que podíamos operar los retrocesos. ¿Por qué? Porque siempre que viene aquí hay un retroceso. Siempre que viene aquí hay un retroceso y al revés, cuando tenemos una tendencia bajista también siempre va a haber retrocesos, ya hacia la alza o hacia la baja, ¿no? Entonces, es bastante interesante poder identificar estos patrones y como ven aquí, ya decía, el precio está cayendo bastante agresivo y nos está mostrando bajos cada vez más bajos, ¿no? Lo cual nos representa una tendencia bajista. Y bueno, como ya decía también, las divergencias del otro estilo, que se llaman divergencias ocultas o de continuación del movimiento actual, pues también, básicamente, igual que las divergencias reales, tienen básicamente dos patrones. Como ya decía, las divergencias ocultas son una confirmación, una no confirmación visual caracterizada por tener mayores mínimos del precio, pero valores del indicador más bajos durante una tendencia alcista. Y luego, por el contrario, pues tenemos altos más altos del precio y valores del indicador más altos durante una tendencia bajista. Básicamente es lo mismo, ¿no? Como les decía antes, es decir, vemos que el precio tiene un bajo y luego tiene un bajo más bajo y el monitor, ahorita vamos a platicar cuáles son los indicadores que más se usan, pues vamos a tener entonces un alto más alto, ¿no? Para tener ya sea este patrón o ya sea este patrón, ¿no?
Y como decía ahí, las divergencias ocultas o de continuación son una señal en la dirección en la que se mueve la tendencia. Es decir, a diferencia de las divergencias reales que nos hacen un cambio de tendencia, aquí lo que nos muestra básicamente es la continuación del movimiento que está. Si está en tendencia bajista, pues tendremos un movimiento bajista. Si estamos en una tendencia alcista, pues tendremos un movimiento alcista, ¿no? Y bueno, básicamente aquí podemos ver el ejemplo, ¿no? La divergencia oculta en este primer patrón, como vemos aquí, tenemos un bajo y luego tenemos un bajo más alto, y el monitor lo que tenemos es un bajo y luego tenemos un bajo más bajo. Estamos teniendo esta divergencia y básicamente lo que nos dice es que en el momento que se dé esta divergencia, después de un retroceso, pues en ese momento vamos a tener un movimiento alcista. Como podemos ver aquí en la pantalla, estamos viendo el precio. Como ven, aquí tenemos un alto y aquí tenemos un alto más alto. Sin embargo, el indicador, el monitor, el oscilador, como le quieran llamar, pues tiene cada vez bajos más bajos, con lo cual se hace esta divergencia de continuación alcista. Y luego, por supuesto, también, pues la divergencia, el segundo patrón, que es la divergencia bajista, donde básicamente en lo mismo que la divergencia anterior, estamos viendo que tenemos un alto y luego tenemos un alto más alto, es decir, estamos teniendo cada vez más bajos, lo cual nos habla de una tendencia bajista. ¿Y cómo podemos confirmar que ese movimiento continuará? Pues el indicador o el monitor lo que nos está diciendo es que tenemos un alto o un bajo y luego un bajo más alto, ¿no? Lo estamos viendo de esta manera. Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen para que no se confundan. Y como ven aquí, pues estamos viendo que el precio tuvo un movimiento bajista. El monitor nos indica un movimiento alcista, con lo cual el precio va a continuar con la caída. Como decía, básicamente, en resumen, estamos teniendo dos tipos de divergencias. Las divergencias de cambio de tendencia inversas o reales, como les quieren llamar, donde básicamente lo que estamos teniendo pues es las divergencias bajistas, que básicamente habla de que cuando tenemos una tendencia alcista, el siguiente movimiento es bajista, y el movimiento bajista, donde el siguiente movimiento es alcista. Como ya decía, simplemente que no se nos olvide que las divergencias reales lo que nos está mostrando es un cambio de tendencia, ya sea a corto plazo o de manera definitiva o a largo plazo. Y las divergencias ocultas o de continuación del movimiento, pues básicamente en una tendencia bajista es la continuación de ese movimiento bajista y en una tendencia alcista pues es la continuación de ese mismo movimiento hacia la alza. El otro punto es, ¿cuál es la mejor manera de poder medir esas divergencias? Después de ver muchos libros, después de ver bastantes autores, hay muchos autores que dicen que el mejor indicador para poder medir las divergencias es el RSI. Es un indicador, digamos, un oscilador. ¿Qué significa el oscilador? El oscilador significa que, ya lo vimos en un video anterior, básicamente pasa del punto 30, que es la sobreventa, a llegar hacia el punto 70, que es la sobrecompra, ¿no? O sea, básicamente se llama monitor de oscilador porque el precio viene del punto 30, llega al punto 70, vuelve a regresar y así. Lo vemos todo el tiempo, como su nombre lo dice, está oscilando dentro de esa banda, dentro de esos valores, ¿no? Como dice aquí, el RSI, cuando se usa de manera correcta, es uno de los indicadores más confiables. Como pueden ver aquí, estamos viendo, pues, una divergencia regular, la primera bajista, donde estamos viendo cómo el precio tiene pues una tendencia a la alza, es decir, aquí tiene un alto más alto, tiene un alto más alto. Sin embargo, vemos que el RSI está haciendo lo contrario, ¿no? Nos está mostrando aquí que tenemos un bajo más bajo, un bajo más bajo, etcétera. Hasta que podemos identificar que en este momento donde tenemos los dos puntos que nos están haciendo esta divergencia, si ven, el precio en este punto cayó agresivamente. Y como decía, también las divergencias ocultas, donde aquí tenemos una tendencia a la baja con el monitor o el RSI hacia la alza, y lo que tenemos es una continuación de ese movimiento. Significa que
Este movimiento que podemos ver aquí simplemente fue un pequeño retroceso para seguir cayendo con lo que les comentaba antes. El precio siempre tiene retrocesos y tiene también, pues digamos, subidas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora, un indicador que también es bastante utilizado es el MACD, del monitor o como le quieran llamar. En un libro decía el autor que el MACD es mucho mejor cuando se utiliza para divergencias reales que para divergencias ocultas. De cualquier forma, ahorita vamos a ver unos pequeños ejemplos para que se den una idea de cómo se pueden visualizar de manera real. Esto es únicamente para que se den una idea, pero miren, aquí podemos ver el MACD, una divergencia regular bajista, es decir, tenemos en el precio altos cada vez más altos y en el monitor tenemos bajos cada vez más bajos, ¿no? Estamos viendo aquí esta divergencia directamente sobre el MACD. Este fue de una operación que hice que ahorita se les voy a mostrar, donde precisamente podemos ver que el precio tiene un bajo más bajo y un bajo más bajo aquí, y el monitor tiene altos cada vez más altos, ¿no? Entonces estamos viendo esta divergencia y como vemos aquí esta flechita, pues el precio subió bastante. La verdad es que cuando tomas una divergencia en 1, 2 o 4 horas, que es como me prefiero hacerlas, el precio puede llegar a subir bastante. Es decir, podríamos tener subidas de 10%, 20%. Yo he hecho algunas divergencias que han tenido hasta 30%, ¿no? Por supuesto, en Bitcoin, pues al ser el precio mucho más caro, es bastante más difícil hacer divergencias tan grandes, pero la verdad es que es bastante utilizar este indicador y la verdad es que es bastante efectivo, ¿no? Déjenme mostrarles un pequeño ejemplito, así, de manera muy rápida, de una operación real que hice. Aquí, si pueden ver, básicamente tengo una divergencia alcista, ¿no? Aquí tenemos una divergencia de continuación, es decir, aquí está a la alza, tuvo un pequeño retroceso, es una divergencia oculta. Básicamente lo que nos dice es que este movimiento, cuando terminó este valle rojo bajista y se convierte en un valle rojo alcista, el precio en este punto va a tener una divergencia, es decir, el precio tiene que seguir más o menos esta flecha, ¿no? Entonces, le voy a adelantar un poquito para que se vea. Miren. Por ahí, miren. Si ven, el precio estuvo más o menos en este punto y de pronto, pues nos fuimos mucho más alto, ¿no? Es decir, esta divergencia lo que nos dijo es: tienes un movimiento alcista, tuvo un pequeño retroceso y ahora va a ser una continuación de ese movimiento. Entonces es bastante interesante. Si podemos ver hasta dónde llegó el precio, podemos ver que prácticamente llegó hasta la banda de Bollinger. Es decir, prácticamente pasó de la parte baja de la banda de Bollinger a la parte alta de la banda de Bollinger, con lo cual es bastante interesante poder identificar estas tendencias. Déjenme rápidamente pasarme aquí. Me quiero pasar al gráfico de Bitcoin en un gráfico de 4 horas porque quiero que se den una idea de lo que pasó el día 28 de febrero. Si pueden ver aquí, tenemos el monitor y lo que vimos es que el monitor tiene un bajo y luego tiene un bajo más alto aquí, y esto junto con el precio que tuvo un bajo más bajo y un bajo todavía más bajo. Si lo ven aquí, básicamente este precio se fue para arriba bastante. Si podemos ver cuánto fue la subida solamente con haber identificado que iba a haber una divergencia alcista, pues miren, si lo hubiéramos tomado aquí y nos hubiéramos ido hasta los 50,000, tuvo un aumento de casi el 16%. Es decir, esta divergencia funcionó estupendamente, con lo cual podríamos ver, pues cada vez que estemos buscando cómo entrar a la alza, cómo entrar a la baja, por supuesto, no solamente nos tenemos que basar en un solo indicador.
que es algo muy interesante, sino tenemos que ver varias confirmaciones, pero una muy interesante es precisamente esta. Como les decía, aquí pudimos ver que el precio estaba hacia la baja y vimos que el monitor pues cada vez estaba haciendo bajos más bajos y pudimos identificar que hubo una divergencia, con lo cual yo entré más o menos aquí en los 43,000 y algo y vendí el día de ayer en los 50,150, algo así, me parece. No estoy completamente seguro del precio, pero bueno, la verdad es que es una subida bastante interesante. Y como ya lo saben, muchos de las monedas pues van siguiendo a Bitcoin, ¿no? Entonces, una vez que identificamos un patrón de este estilo en alguna de nuestros activos, pues podemos buscarlo en alguno otro como Litecoin o como Ethereum. Yo también entré a Litecoin, a LTC, y la verdad es que subió bastantito, ¿no? Por ejemplo, si nos fuéramos a un gráfico, por ejemplo, a este gráfico. Como les decía, aquí tenemos el RSI. El otro fue verlo directamente sobre el MACD, pero aquí podemos ver el RSI. Si ven, aquí tenemos un alto y luego tenemos un alto más bajo. Y el precio lo que está haciendo es precisamente el efecto contrario. Si vemos aquí, podemos identificar esta divergencia y esta divergencia, pues miren, tuvo una bajada bastante considerable. Esta divergencia que podemos ver aquí en la pantalla, si lo podemos medir más o menos, yo hubiera entrado por aquí, pues tienes una caída de 9.21%. Esto es, por supuesto, en un gráfico de 15 minutos, significa que lo podrías operar incluso apalancado, ¿no? Lo podrías operar en contratos. Como ya les decía, normalmente entre la temporalidad sea más grande, pues esto funciona mucho mejor, pero no significa, como lo ven aquí en la pantalla, que en gráfico de 15 minutos no funciona. Al contrario, funciona bastante bien. Pero bueno, yo les recomendaría que casi siempre el tema de las divergencias lo vean por lo menos en un gráfico de 1 hora para que nos dé resultados pues mucho más favorables, que nos dé resultados pues digamos más a nuestro favor. Y como les decía, al final es que nosotros podríamos buscar pues prácticamente cualquier moneda y podríamos estar buscando divergencias en prácticamente cualquier lugar en el precio. Ya dependerá pues de cómo lo queramos analizar, ¿no? O sea, si nos fuéramos, por ejemplo, a un gráfico de 1 hora, por ejemplo aquí, si nos vamos a este gráfico y podemos tratar de identificar qué tipo de divergencia podríamos tener, pues hay que buscar un poquito, pero realmente pues es bastante simple, ¿no? Por ejemplo, podríamos identificar una divergencia aquí, miren. Tenemos el monitor, que tenemos un alto más alto hacia un punto de un bajo más bajo, y tenemos el precio de aquí hacia un alto más alto, miren, aquí, más o menos. Ahí. Como ven, el resultado de esta operación, pues es básicamente una vez que toca este punto donde termina el monitor alcista y se convierte en bajista, pues tenemos una bajada también bastante considerable. Como ven, aquí pudimos haber tenido una ganancia del 22%. Nada despreciable, ya dependerá de qué volumen quieras meter. Como siempre digo, al final esto no se trata de dar consejos de inversión, simplemente quería mostrarles este indicador, este tipo de poder identificar las divergencias, tanto alcistas como bajistas, reales como ocultas, es decir, de cambio de tendencia como de continuación de la tendencia actual, para que se den una idea y puedan operar de manera más adecuada. Y como ya decía, pueden utilizar o el RSI, que en uno de los videos les enseñaba cómo poner el RSI, o pueden poner el MACD, que todos los libros que hablan de trading
hablan precisamente de cómo configurar el MACD. La verdad es que es muy fácil ponerlo dentro de TradingView. Así que, pues nada, la verdad ha sido un verdadero gusto estar aquí un ratito con todos ustedes. Déjenme detener mi pantalla. Y bueno, como les decía, todo marzo vamos a estar hablando de este tipo de indicadores. La próxima semana vamos a hablar de las bandas de Bollinger y así vamos a estar hablando de distintos indicadores para que se den una idea de cómo estar operando. Y por supuesto, al final del mes empezaremos a hacer operaciones en tiempo real. Aquí voy a compartir la pantalla de mi teléfono y cada vez que encontremos una divergencia o encontremos algunos patrones dentro de la banda de Bollinger o de los distintos indicadores que vamos a ver, pues lo vamos a tratar de operar completamente en vivo. Así que nada, muchísimas gracias. Yo soy Javier Gamboa, embajador de Compromiso de Mexo. No se les olvide seguir todas las grandes dinámicas, todos los concursos. Siempre estamos teniendo un montón de información para todos ustedes. El día de hoy salieron algunas nuevas monedas. Salió, por ejemplo, Sol contra Tether, Torn contra Tether y Luna contra Tether. Así que un saludo para Alejandro Victoria, para Israel Méndez, para Héctor Leal, para Diego, para Dian Priego, para el Mosco, para toda la banda que nos está mandando saludos tanto por Facebook como por YouTube. Así que nada, yo soy Javier Gamboa, nos vemos la próxima semana y no te olvides de seguir todas las redes de Mexo. Así que nos vemos el próximo martes. Adiós.